No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio, y hoy día nos encontramos aquí con Miguel Cáceres. Él es de Copiapó y es la persona que hoy día nos va a hablar justamente acerca de los terremotos de Atacama. Bueno, se tituló en la Universidad de la Católica del Norte en el 2010 como geólogo y ha estado trabajando fundamentalmente en minería desde ese entonces, pero aparte Miguel es autor de dos libros sumamente interesantes. El primero es El terremoto que destruyó Atacama, que se publicó el año 2016, y el segundo es Atacama Sísmica, que se publicó el año 2018. El primero en particular se trata acerca del terremoto de 1922, que va a ser parte de lo que vamos a conversar hoy día, naturalmente. Así que, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en este programa el día de hoy. Hola Cristian, bueno, gracias por la invitación, súper buenas estas iniciativas y qué mejor que compartamos y aprovechemos esta instancia de pandemia de compartir de forma remota a tanta distancia. Tanta distancia, sí, pues tú estás más allá del norte y yo estoy acá mucho más en el sur. Nos saltamos Santiago, esta cuestión la bypaseamos por completo para poder juntarnos hoy día, así que Sí, está y bueno eso también. también está muy bueno. Exacto. Ya, empecemos con lo nuestro. Vale. En las últimas semanas hemos tenido varios sismos chicos, bueno, chicos para nuestros estándares, pero chicos que han ocurrido cerca de Huasco, en medio de una zona que se entiende al día de hoy como una zona que ha estado acumulando tensión por bastante tiempo. Eh, inevitablemente eso nos lleva a recordar cuáles han sido, bueno, los grandes terremotos que se han dado en la zona de Atacama. Se plantea Atacama, pero en realidad uno habla de, bueno, La Serena para el norte, en definitiva, porque la zona de Illapel fue la que se desbloqueó el 2015 y sabemos de La Serena para arriba donde hemos estado bloqueando y acumulando tensión durante un buen tiempo. Entonces mi primera pregunta para ti es, ¿cómo fue el terremoto de 1922? De todo lo que tú averiguaste, ¿qué produjo? ¿Cuál fue el impacto que tuvo ese gran terremoto? Bueno, sin lugar a dudas, el terremoto de 1922 es el más desastroso que ha habido, que ha ocurrido en Atacama. Yo lo pongo en duda, sí ha sido de mayor magnitud. Eso lo podemos conversar después, pero sí ha sido el más desastroso y el más mortífero. Ya estamos hablando de que cerca de 1000 personas murieron esa noche, digamos, del 10 de noviembre, a las 10 para las 12 de la noche. Y los efectos, digamos, fueron súper desastrosos, fueron súper grandes, especialmente en Vallenar. En Vallenar prácticamente la ciudad quedó completamente en escombros. Digamos que cerca del 90% de las casas fueron destruidas. Prácticamente quedaron 7 en pie, en condiciones un poco malas, pero reparables. Y la segunda ciudad que sufrió fuertemente fue Copiapó, ¿ya? Hay cerca del 40% de las casas y cerca de 60 víctimas fatales. Pero como nos encontramos en una zona bastante particular del país, digamos, y bueno, y del continente también, los grandes terremotos de estas magnitudes, digamos, de gran magnitud superiores a 8, vienen acompañados de un tsunami. Y eso fue lo segundo que afectó las costas de Atacama y de parte de la región de Coquimbo. Y ahí los puertos más dañados fueron, sin lugar a dudas, fue Chañaral y Coquimbo, ¿ya? Caldera y otros puertos menores o pequeños también se vieron afectados, pero no tantos como esas dos ciudades. Así que no, fue desastroso. Y bueno, las crónicas de la época, los relatos son súper asfixiantes prácticamente. O sea, la gente, aquellos que sobrevivieron cuentan cosas bastante fuertes, chocantes. Hay incluso, bueno, ya había fotografía, entonces también se cuenta con fotografías que reflejan, digamos, todo lo que fue el drama humano y económico que vino conllevado a eso, porque
como Atacama era una zona limítrofe prácticamente olvidada, tal como sigue siendo actualmente, bueno, la ayuda demoró bastante, años en reconstruir las ciudades. Entonces, claro, el drama no solamente se extendió por una noche, por el momento del terremoto, sino que por los años venideros. Claro, hay un tema de post-terremoto que es tremendo ahí, porque en efecto queda un poco botado. Y sobre todo pienso en Vallenar, porque hay un choque, ¿no? O sea, el tema es que si tú me dices apenas 7 casas se quedaron relativamente paradas en Vallenar, implica de que las construcciones que estaban puestas ahí no estaban para nada preparadas para soportar un terremoto de esa manera, pero también, como entendemos Chile, también son las construcciones que tradicionalmente se han hecho en una zona y que responden a otro tipo de necesidades. En el norte no se construye como en el sur porque tenemos materiales distintos y tenemos que cubrir otras necesidades distintas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se plantea una reconstrucción en esa época? Entendiendo que de repente sí, sí, entendemos ahora que sí hay un terremoto, que sí se nos cayeron las ciudades. ¿Qué se hace? Sobre todo cuando los recursos escasean tanto. Si hablamos de esa época, bueno, Mm. hubieron propuestas, fue tal la magnitud del desastre que, que para Vallenar específicamente hubieron propuestas de relocalizar la ciudad, ¿ya? Que es algo que también se ha visto en otras ciudades de nuestro país. Mm. Pero para Vallenar habían, si es que no me equivoco, 2 o 3 planes y 2 de ellos eran relocalizar la ciudad y el otro era quedarse donde está actualmente. Entonces, esto ya nos dice que al final lo que sucedió fue que se quedó en la Ajá. misma ciudad. Y lo mismo para Copiapó. Copiapó también, lo que sucedió fue que después del terremoto el gobierno manda a un grupo de ingenieros a levantar todo lo que fue el desastre y ellos sugieren un nuevo orden, digamos, de las ciudades y un nuevo tipo de construcción, porque hay que recordar hasta que viene un gran terremoto, las ciudades recién empiezan a cambiar de material y eso es un Claro. gran problema que especialmente sucedió en Vallenar, donde las construcciones eran muy antiguas, habían casas de la época colonial, estamos hablando de adobe, sin ningún tipo de fortificación, techos Ya. de barro muy pesados. Ujú. Entonces, claro, calles muy angostas. Entonces, claro, todo se derrumbó. Y ahí vienen estos ingenieros y dicen, ¿sabes qué? Bueno, si la van a construir en otra parte, este sería el plano. Si la quieren mantener, nosotros sugerimos esto. Y al final lo que se hizo, y es algo que también sucede ahora, es costo y beneficio. Y ganó, digamos, el costo, digamos, era muy caro cambiar la ciudad y finalmente Vallenar y Copiapó se quedaron ahí mismo. Eh, ¿Pero se y construye como, distinto o se construye igual? mira, se construyó con los materiales que habían cerca, se cambió de adobe a usar algo que le llaman acá caña de Guayaquil, que es como una caña y se reviste de barro. Esas ¿Ya? tienen mucho más flexibilidad respecto a la sísmica, eh, más casas de madera. eh, y que son las casas que hasta el momento aún se mantienen y han soportado algunos terremotos de magnitud moderada, digamos, pero Claro, ninguno importante hasta la época, ninguno como el del 22. claro. Pero entonces no se ha puesto tampoco a prueba exactamente cómo está cada uno, porque todavía te falta ese experimento. Exacto, exacto. Y es algo que por lo menos en Copiapó se aprendió durante el siglo XIX. Bueno, antes de 1922 está el terremoto de 1819. Ujú. Ese también Copiapó desapareció. Y claro, y a partir de eso y de varios otros que ocurrieron a lo largo del siglo XIX, la forma de construir en Copiapó cambió desde el adobe, tapiales, mucho barro, a casas más de madera, ¿ya? Perfecto. Y entonces por eso probablemente también eso influye un poco en que Copiapó no se vea tan destruido como fue Vallenar en el año 22. Claro. Ahora, hay que ver también de que tú mencionas un punto del costo, y eso es fundamental hoy día pensando en un futuro terremoto en otras zonas de Chile, bueno, incluyendo Atacama, por cierto. Eh, Porque ¿cómo se reconstruye ahí en cuanto a qué te dicen los relatos? ¿Se reconstruye pensando en ahora tenemos que prepararnos para el siguiente terremoto? ¿O se reconstruye fundamentalmente diciendo
¿saben qué, muchachos? Tratemos de levantarnos un pelín mejor de lo que estábamos antes y sigamos porque no sabemos cuándo va a venir el siguiente. Claro, sí, es la segunda opción, lo que tú dices, ¿no? Eh, yo, no, Mira, Ujú, hubo un sismólogo que vino para acá, que tú probablemente lo has escuchado, el Bailey Willis. Bailey Willis fue un connotado sismólogo de inicio del siglo ujú. XX y que él viajó especialmente a Atacama a ver los efectos del terremoto. Y él, digamos, es también, no sé si es padre, pero sí es uno de los principales impulsores en la época de las construcciones asísmicas. Perfecto. Y él, digamos, trata de impulsar la forma de construir o de cambiar la forma de construir a cosas más sismo resistentes. Obviamente, para la época, para los medios, estamos hablando de 1922, la región de Atacama y todo el norte de Chile era una región minera, veníamos en baja en términos de temas económicos porque el salitre estaba en crisis, Ujú, los precios de los metales estaban en crisis, entonces no era una zona muy rica en recursos para la época. Entonces al final se trata de reconstruir con lo que se puede, donde se puede y con los materiales que se disponen a mano. Obviamente hay construcciones que se hicieron, se realizaron construcciones, yo conozco el caso de Copiapó, hay construcciones que todavía se mantienen de la época, que fueron financiadas y fueron construidas, no sé si con los estándares de hoy en día, obviamente que no, pero sí acercándose a lo que podríamos considerar construcciones asísmicas, y son construcciones que todavía están y están en muy buen pie, digamos, y las que ujú. se han caído no han sido por los terremotos, porque alguien vende la propiedad y prefieren construir un edificio o un estacionamiento. Tal cual. Ahora, Sí. el próximo año van a ser 100 años del terremoto de 1922. 100 años, geológicamente hablando, no es nada. Para nosotros, 100 años representa un montón. Eh, de hecho, para nosotros, incluso 10 años representa un montón en cuanto a cómo cambiamos la forma de hacer las cosas de repente. ¿Qué conciencia tú ves que tiene una persona que camina a pie por Copiapó, por ejemplo, que camina por Vallenar, acerca de, de dónde estuvo su ciudad hace tan solo 100 años? ¿Es algo que se conversa? Te pregunto, como tú, sobre todo nacido en la zona, alguien que es de allá, que entiende perfectamente cuál es el arraigo con el lugar, acabas de conversar con gente todo el tiempo, no es alguien que llegue a Santiago a preguntar, sino que alguien de allá. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la gente no tiene mucha conciencia en realidad de cómo fueron las ciudades. Eh, hay un escrito antiguo de 1938 que se llama Copiapó, ciudad sin Copiapino. Eh, Ok. y ese mismo anuncio dice que si hay que ir a buscar Copiapino, hay que ir a buscarlo a Santiago. Entonces eso nos habla, digamos, del poco arraigo que hay con la tierra, con Ok. la zona. Entonces eso también trae directamente el olvido de nuestro pasado. Ahora bien, se han hecho intentos de progresar en el tema, con esto de las redes sociales, cada vez hay Ujú. más acceso a material histórico, fotografía, pero sin embargo la gente, no solo en Atacama, en nuestra realidad, solemos olvidar muy rápido. Claro que sí. Entonces, si tú me preguntas, porque al final, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos difusión? ¿Por qué hacemos investigación y tratamos de bajar los conceptos a las personas justamente para que lo tengan en mente? Pero ya eso les dura, si no es constante, o si lo vamos a hacer cada 100 años, o sea, cada centenario, al final la gente rápidamente se olvida, el día de mañana se va a olvidar, ya se olvidó, entonces eh, creo que estamos al debe como sociedad respecto a ese tema. Ahora bien, más importante que eso es que nuestras autoridades no olviden, digamos. Y eso también es un gran problema porque se van rotando, porque, bueno, no vamos a hablar de política, pero es un gran problema también que viene de la mano con el que comentaba anteriormente. O sea, no te creas que no vamos a hablar de política. Es un tema importante el que mencionas. Es como el tomador de decisión se hace parte de una situación como esta. Eh, Porque obviamente tomador de decisiones tienes muchos sentidos. Tienes un alcalde, tienes
bueno, ahora vamos a tener gobernadores elegidos más el delegado presidencial. De hecho, ya los tenemos, perdón. Vamos a tenerlos muy luego. Luego tienes naturalmente tus representantes en cuanto a tus representantes en el Parlamento de la zona y todo lo demás. Y por tanto, los tomadores de decisiones y esa parte política son importantes. Así que quiero hacer ese punto porque vamos a volver sobre eso apenas comencemos el siguiente bloque, perdón, de este programa el día de hoy, porque cuando hablamos sobre el futuro, tenemos que inevitablemente mirar hacia el pasado. Así que volvemos en el siguiente bloque. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.